Bueno, Dios les bendiga. Amén. Dios, estamos conectados a las redes sociales. Los que nos están viendo a través de las redes sociales, este es el hogar de la familia Mena Martínez. Tenemos a bien, hemos sentido en nuestro corazón hacer un servicio de oración los lunes para compartir la palabra y orar, interceder. Y algo bien importante, no decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Orar no es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Orar es decirle a Dios, confiamos en ti. Hágase tu voluntad. Señor, tú eres el que tiene control de todas las cosas. Solamente queremos decir que nos afirmamos en creer en ti. Eso es lo que significa orar. Gloria al Señor. Y en esta noche quiero compartir la palabra. Vamos a buscar en la carta de los Romanos, capítulo 8, el verso número 1, un verso muy conocido, un capítulo muy conocido. Y quisiera en esta noche reflexionar sobre este pensamiento bíblico, esta palabra. Amén, ¿lo tienen? Amén. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gracias a Dios por su palabra. A manera de introducción de hoy, de este propósito de Dios de levantarnos a orar, no es que nosotros queramos señalar a la gente diciéndole que están mal, ni que tampoco la gente que nos pueda ver a través de las redes sociales puedan pensar que estamos señalándoles o juzgándoles, condenándoles porque están mal. Este no es el propósito. Y antes de entrar a Romanos capítulo 8, hacerlo como una introducción de lo que quiero hablar en esta noche, pensaba en el pasaje de las 10 vírgenes, pensaba en ese pasaje específicamente. Y pensaba en la lámpara que tiene aceite, que las 10 estaban esperando, que habían 5 que no tenían ya aceite, ya el aceite, si tenían, no era suficiente, o sea, prácticamente no tenían, porque fueron a llorarle a las otras para que le dieran. Pero habían 5 que sí tenían aceite, pero había una cosa que tenían que hacer, aunque tenían aceite. Y eso es lo que yo quiero que pensemos en el propósito de lo que a mí me está inquietando de levantarnos en oración y en los tiempos que nos ha tocado vivir. De esas 5 que no son las insensatas, son las 5 que sí tenían aceite, pero tuvieron que hacer algo. Y ese detallito lo pasamos por alto en la Biblia y nos amarramos a lo que siempre nos han enseñado, lo que nos han predicado, de entrarle a palos a las insensatas, cuando el mensaje de Dios no es lo negativo de la gente. El propósito de Dios, de Jesús, haber dado esa parábola, no es para señalar lo negativo, no es para apedrear, no es para entrarle a palos a las insensatas, a las fatuas. Y pensaba que las 5 que tenían aceite, pero tuvieron que hacer algo, tuvieron que levantarse para hacer algo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Porque tenían aceite, pero tuvieron que arreglar su lámpara, arreglar la lámpara. Entonces, si pensamos nosotros para contextualizar eso a los tiempos de nosotros, pues una parábola, ¿verdad? Una parábola no es donde yo quiero predicar, es solamente donde quiero que reflexionemos, porque yo no se supone que no predique de una parábola. ¿Verdad? Hablando teológicamente, hablando de interpretación, o sea, de una parábola no se supone que se predique, porque es una alegoría en sí la parábola. Pero pensando nosotros para reflexionar, a contextualizar ese evento, los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, los tiempos en medio de esta situación
en medio de esta pandemia, en medio de un ambiente que hay mundial, porque ya no es un ambiente solamente de los americanos allá de los Estados Unidos, es un ambiente mundial donde la política hay una corrupción política muy grande, hay una corrupción de intereses económicos muy grande, hay un mover de una gente que tienen agendas que no les interesa a Dios, no quieren saber de Dios, ellos solamente quieren saber de que se apruebe su vida pecaminosa, muy grande, y ejercen presiones políticas, y todo está como dice la palabra, como dolores de parto. Todo va como dolores de parto, por todo sitio está mal, o sea, ya los políticos no se esconden para tirarle a la iglesia. Ya los políticos tienen agendas, como siempre las han tenido en contra de la iglesia, pero ya no se esconden para tirarle a la iglesia, para irse en contra de la iglesia. Ya estas personas que tienen una conducta que no le agrada a Dios, ya no se esconden para hacerle la afrenta a Dios, sino le atacan la iglesia. Y entonces se claman que la iglesia les tiene odio, y entonces reclaman libertades, pero violan las libertades nuestras de adorar a Dios que creemos y adorar a Dios como creemos adorarle, como creemos que dice la palabra de Dios que es necesario adorarle. O sea, vemos esto como la mujer con los dolores de parto, que va uno detrás del otro y cosas peores y cosas peores. Y entonces reflexionaba yo pensando en las 5 vírgenes que tenían aceite, pero era necesario que se levantaran para arreglar la lámpara. Entonces, ¿qué quiero yo con esta introducción? Que no estoy para señalar a nadie, no estoy para decirle a la gente, tú estás mal, estás en pecado, estás haciendo las cosas mal. No, porque si hasta aquí has tenido palabra de Dios en tu corazón, has tenido temor de Dios, pero has tenido cosas que como todos nosotros hemos tenido cosas que hemos fracasado, por estar desenfocados, hemos tenido errores en el servir a Dios, pero todavía tenemos aceite en la lámpara, todavía tenemos la seguridad de que Él es nuestro Dios. Sí, hemos cometido errores, sí nos hemos desenfocado, sí hemos cometido faltas, pero todavía no hemos claudicado, todavía ese aceite en la lámpara de decir, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo en lo que Él dice, yo creo en su venida, yo me pongo a favor de Dios, me pongo a decir que frente a todo lo que sea político, los movimientos sociales, los movimientos de la gente que se quieran mover en contra de Dios, pero por encima de todas esas cosas, yo me pongo del lado de Dios. Eso es lo que significa arreglar la lámpara. Tenemos aceite, pero ¿en quién hemos creído? No, yo creo en Dios. Sí he fallado como todo otro cualquiera. Dios a mí no me llamó a ser perfecto, ni a nadie los ha llamado a ser perfecto. Pero si tú sabes que has creído en Él y tú sabes que tu firmeza es en Él, lo que Dios quiere en este momento, a través de esta reflexión que estoy tratando de traer como introducción, es que arregles la lámpara. Arréglala, levántate, prepárate. La lámpara ya tiene aceite, ya tiene dentro de ella una relación con Dios, porque tú conociste un Dios verdadero. Lo que llamo en esta noche es a no desenfocarte. No continúes practicando la dejadez, las cosas que sabes que no funcionaron. No continúes practicando el alejamiento de Dios. No continúes practicando vivir la relación con Dios conforme a lo que a ti te parece, a la zona de comodidad. No lo hagas. Vuelve al camino, regresa a Dios. Todavía tú tienes una relación con Dios, todavía tú tienes una relación con un Dios que conociste verdaderamente. Todavía esa lámpara es de Dios. Todavía lo que Él depositó en esa lámpara es de Él. Porque las 5 insensatuas, las 5, fatuas, las que cometieron el error, no tenían nada y tuvieron que empezar a buscar de Dios. Pero si nosotros verdaderamente, aunque nos alejamos, aunque dimos traspasos, aunque cometimos errores, nos desenfocamos, pero no hemos claudicado en decir yo creo en Dios.
todavía el aceite que está ahí, aunque sea poco, es suficiente para esperar al Rey de Reyes. Es necesario. Lo que Dios nos dice es, arregla la lámpara. Eso es lo que nos dice, levántate, sacúdete el polvo y arregla la lámpara, porque has escuchado la voz que dice que viene el novio. Gloria al Señor. Sonríase, que Dios le ama. Este pasaje este verso de este pasaje, Romanos 8, que yo leí, habla, viniendo Pablo de la antesala de Romanos capítulo 7, que Pablo dice y clama, ¿quién me librará? Pablo dice en el Romanos capítulo 7, cierra el capítulo con una crisis espiritual, una crisis de fe. Pablo dice, ¿quién me librará de esta crisis de fe? ¿Quién me librará de esta crisis que yo vivo en un cuerpo, que tengo una batalla porque quiero adorar a Dios? Sé que Dios existe, sé que Dios es real, pero 24 horas, día y noche, dentro de mí hay una ley que me va contrario, hay una ley que en mis miembros que, aunque yo esté durmiendo, mi mente, mi cuerpo carnal quiere seguir arrastrando al pecado. Entonces Pablo cierra el capítulo 7 del libro de Romanos con esa crisis. ¿Quién me librará de esta cosa, de esta condenación, de esta cárcel? Y entonces hace el pase de batón a Romanos capítulo 8. Un capítulo, el libro de Romanos para muchos es el libro central de la Biblia, y capítulo 8 es para muchos es el centro de la salvación, porque habla del Espíritu, cómo el Espíritu nos ayuda a nosotros, cómo el Espíritu nos va a ayudar a nosotros para no desenfocarnos, estar como gallinas sin cabeza, que si por allá dijeron esto, que si por allá salía en YouTube una profeta hablando lengua, dando patas en el piso y diciendo cosas ahí, y al final no se cumplen. Como pasó el año pasado, que hay que hablar claramente, porque las cosas se tienen que decir claramente. Profetas de agua, que si hubiera sido en el tiempo de Israel, los hubiesen apedreado a muerte, porque lo que se profetizó no se cumplió. Y si hubiera sido en los tiempos de Israel, eran profetas de muerte, porque no se cumplió la palabra que dijeron. Pero el pueblo, en vez de conocer la profecía que es la que tenemos que conocer, la palabra de Dios, la profecía que no va a cambiar por emociones, la profecía que no va a cambiar por lo que sea en el mundo, sea la pandemia que sea el gobierno que sea el movimiento del diablo que sea lo que sea hasta el mismo infierno, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Entonces, nosotros no podemos desenfocarnos, tenemos que, espérate, ¿en quién yo he creído? Por eso es que yo comencé diciendo la lámpara. ¿En quién hemos creído? ¿En quién tú tienes tu fundamento? ¿Sobre qué tú tienes tu esperanza? Que yo pensaba que mi pastor estaba bien y que mi pastor nunca iba a moverse detrás de esas cosas, y se movió. Pero mi esperanza no está en el pastor. Mi esperanza no puede estar en la iglesia. Mi esperanza no puede estar en que yo sé que los políticos no puede estar en ninguna cosa de esa. ¿O acaso no hemos conocido un Dios verdadero? ¿O acaso no hemos conocido un Dios verdadero? Vuelvo y digo la ilustración de la lámpara. Si el aceite que está en esa lámpara, que Dios nos dice, Dios no está diciendo, levántate y arréglala. Si el aceite que está ahí es del Dios verdadero que tú y yo hemos conocido, pues entonces, ¿dónde vamos a poner la mirada? ¿En quién vamos a poner la mirada? Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Porque mi confianza, mi relación con Dios no puede estar sujeto a la opinión de alguien. La opinión de otro ser humano para mi relación con Dios sea anatema. Y el que conoce lo que significa la palabra anatema, que lo entienda bien claro. Sea maldita la opinión del otro. Porque lo que yo hago para Dios
lo que yo hago para el Dios que yo conozco, que yo he tenido una relación, que lo conocí personalmente, que yo sé que el aceite que está en esa lámpara es mi relación con ese Dios verdadero, yo no lo voy a poner sujeto a nadie, a nada ni a nadie, ya sea pandemia, sea movimiento político, sea crisis social, sea crisis económica, sea crisis de lo que sea. Dios es Dios. Entonces, Romanos capítulo 8 nos dice a nosotros, ahora pues, ninguna condenación. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos. La Biblia nos está enfatizando los que hemos creído en Él, los que un día conocimos a Él verdaderamente, los que tenemos ese aceite porque tenemos una experiencia que sabemos que es Él realmente. Sabemos que Dios es real, sabemos que Dios es verdadero, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, como dice Filipenses capítulo 2. No hay ningún otro nombre, que toda rodilla se tiene que doblar y proclamar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le guste al mundo, al diablo, a los que sean, a quien sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, ¿en quién hemos creído? ¿Sobre quién nos vamos a abanderar? Ah, que eso no es lo que yo esperaba. Gloria a Dios, gloria a Dios porque Dios permite las cosas así. Gloria a Dios porque Dios permite las cosas así, para que yo pueda levantarme y arreglar mi lámpara. Para que usted se pueda levantar y arreglar su lámpara. Para que usted pueda hoy escuchar la palabra de Dios y pueda regresar otra vez a no el sitio donde usted se acomodó, sino al sitio donde está la palabra, permanece para siempre, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Digo por aquí para no desenfocarme de las notas que quiero traer. Ahora pues ninguna condenación hay. Ahora, ¿bajo qué yo estoy viviendo? ¿Bajo lo que a mí me parece? Ah, no, es que yo creo que eso está bien. Ah, no, yo pienso que esto está mal, porque ahora todo es relativo. Ahora hay una gente que piensan que ellos piensan tan y tan bien, que piensan que su pensamiento es tan y tan correcto, que aunque eso no esté en la Biblia, pero ellos creen que es bueno, es que hay que añadírselo a la Biblia. Que lo que ellos piensan es tan y tan bueno y tan santo y tan perfecto que hay que añadírselo a la palabra de Dios. El Señor reprenda el pensamiento humano carnal, porque no puedo vivir según la ley, según el legalismo, según lo que a nosotros nos parece, o vamos a seguir viviendo conforme a lo que a nosotros nos parece. ¿A dónde nos ha traído hoy la iglesia el vivir conforme a lo que a nosotros nos parece? ¿A dónde ha llegado la iglesia hoy en el siglo XXI por estar viviendo conforme a cada cual le parece? ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde está la lámpara de la iglesia hoy? Por estar viviendo como a cada cual le parece. La palabra por un lado y las iglesias por otro. Porque están viviendo lo que le parece y no lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Oh, gloria al Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Bajo qué ley estamos viviendo nosotros? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo quién es? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿La opinión de los demás o lo que dice la Biblia? Porque Él nos ha libertado ¿de qué? Ese verso dice, Dios me ha librado de la ley. De la ley del pecado. De la ley del pecado.
Y las intenciones del corazón del hombre, ¿a dónde siempre van a tirar? Entonces, ¿cómo el ser humano se atreve a decir, no, yo creo que este es bueno? No, yo creo que esto es lo que le agrada a Dios. O yo creo que eso no le agrada a Dios. El Señor reprenda al diablo. Yo no me voy a dejar llevar por lo que el ser humano quiera dictaminar en su propio corazón, de lo que le agrada o no le agrada a Dios. Yo tengo que ir a la palabra de Dios porque la Biblia dice que Él nos ha libertado de esa ley, de esa ley carnal. Aquel dice que eso le agrada a Dios, aquel dice que no le agrada. Aquel dice que Él tiene palabra de Dios y esto es lo que hay que hacer. Aquel dice que no, que eso no es lo que hay que hacer. El Señor reprenda al diablo. La regla inconmovible de fe es la palabra de Dios. Tenemos que regresar otra vez a arreglar la lámpara, a decir, no, 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 no. Lo que esto está diciendo está en la Biblia. Lo que aquel está diciendo está en la Biblia. Bueno, amén. Hacer como los debería. Cuando Pablo le fue a ministrar allí. Lo que Pablo dice, déjame verificar aquí. ¿Está en la Biblia? Ok, amén, gloria a Dios. No está en la Biblia, anatema. Sea anatema. Sea maldito porque me has tratado de sacar de la palabra del Señor. Has tratado de sacar mi pie de la palabra para yo seguir lo que a ti te parece que le agrada a Dios. No, no. Y lo digo como lo dice la palabra. Aquí no hay, como dicen en Puerto Rico, ay bendito. Aquí no hay lamentación. No, 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 no. La palabra me dice a mí que sea anatema. Si alguien viene con algún otro evangelio, con alguna otra verdad, que me vaya a sustituir la palabra, no, sea anatema. La segunda cosa que queremos enfatizarle Romanos 8 es Romanos 8, verso 11. La palabra de Dios no solamente me ha libertado de esa ley, de ese legalismo, de esa cosa terrible que hay ahora, que es preguntarle al otro si esto le agrada o no le agrada a Dios. Mire, no le pregunte a nadie si le agrada o no le agrada a Dios. Vaya a la palabra. La palabra es útil para redarguir y corregir. Lo dice Timoteo 3. Gloria al Señor. Romanos 8:11. ¿Qué más hace la palabra en nosotros? ¿Qué más hace el Espíritu en nosotros? Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Ese espíritu de Dios, o sea, por eso que decía, esa lámpara, si el espíritu de Dios verdaderamente mora en ti, si tú verdaderamente has conocido a Dios, ese espíritu de Dios, esa palabra de Dios que mora en ti, conoces tú, te hará vivir otra vez en él, te hará otra vez reafirmarte otra vez en él. Por eso que el pensamiento comenzaba diciendo, es necesario que arreglemos la lámpara. Arreglemos el fundamento sobre en quién hemos creído. Es necesario que otra vez volvamos a donde tenemos que ir desde el principio. Vayamos a la palabra de Dios para que vivifique nuestros cuerpos. Dejemos que el Espíritu de Dios haga que nuestro espíritu se vivifique en él a través de la palabra y no de la ley. Gloria a Dios. La tercera cosa que el Espíritu hace con nosotros, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Ahí hay algo muy grande, muy grande. Ese texto tiene un detalle que no es pequeño, es muy grande. ¿Por quién vas a seguir viviendo? ¿Por lo que a ti te parece? Yo creo que eso no es nada. Yo le voy a preguntar, yo no quiero ir a la Biblia porque la Biblia yo no la entiendo, pero yo le voy a preguntar a aquel si esto es bueno o si es malo. Yo le voy a preguntar, si el que me dice que es malo, yo le voy a preguntar a otro porque a lo mejor a otro cree que es bueno, hasta que encuentre a alguien que diga lo que yo quiero que diga. Pero no.
Mire, la realidad es que sabemos que ese cuento no nos ha funcionado. Ese cuento, esa manera de vivir no funciona ni funcionará jamás y nunca. Es necesario que hagamos morir lo terrenal y volvamos a lo que sí es importante, la palabra de Dios, la relación con Dios, que el Espíritu a través de la palabra nos diga, no, esto está mal, que no es que aquel nos diga que eso sí, eso es bueno o es malo, no, no, es que la palabra nos dé vida y vida en abundancia. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Le podemos creer al Espíritu que nos guíe. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿cómo yo me voy a dejar guiar por mis emociones? No, yo creo que eso no es malo. No, yo creo que esto. No, yo creo que... Porque ahora cada cual tiene su propio evangelio, sus propias buenas noticias, su propia manera de decirle a los demás, esto está bien, no se preocupe, vamos para el cielo, todo, podemos hacer parranda, fiesta, aquí que vamos, todos estamos bien. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el Espíritu Santo es quien me guía. No soy yo, no somos nosotros, y vuelvo y enfatizo. Si tu lámpara se ha desarreglado por estar pensando de esa forma y manera, que lo que tú crees y lo que aquel cree, si tu lámpara se desarregló, es tiempo y Dios te dice, arregla la lámpara, arregla la lámpara, arréglala. Tú sabes que el aceite que está ahí es un aceite de la palabra y del Espíritu Santo. Regresa a la palabra, no regrese al cuento de camino, a la iglesia fácil, a la gracia barata. No te dejes arrastrar por eso, porque tú mejor que nadie sabes que eso no ha funcionado y jamás y nunca funcionará. La gracia barata no funciona. ¿Cómo se llenaron las iglesias cuando hace como 10 años empezaron a vender una gracia barata? Se llenaron, mire, para multitudes, miles de gente tenían las iglesias. Según se llenaron, así se vaciaron por los escándalos carnales y pecaminosos que surgieron en las iglesias. No funcionan. Si sacas la palabra de Dios, si sacamos la palabra de Dios de nuestras vidas, no de la iglesia, de nuestras vidas, porque si lo sacaste de la vida, ¿qué palabra va a haber en la iglesia? Ninguna, porque la gente ya sacaron la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la palabra, ese fundamento, ese aceite que está ahí, que nosotros sabemos que el día que conocimos un Dios vivo, conocimos un Espíritu Santo que es las arras, la garantía de nuestra fe, y conocimos una palabra verdadera. Tenemos que regresar a ese aceite, a arreglar la lámpara. Mi alma te adora. No ríase que Dios le ama. Romanos 8:16. ¿Qué más nos da Dios? ¿Por qué vamos a sustituir a Dios con tantas cosas que Dios nos da? Con tantas cosas que son totalmente eficaces, suficientes, que no es necesario añadir lo que nadie crea que es bueno. El Señor reprenda al diablo un montón de veces y a la carnalidad humana cuando se inventan cosas que creen que son buenas y sustituyen la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Porque no es, ahí dice, la palabra dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo, y la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. Y no lo tengo aquí escrito, pero sé que ese Espíritu que está ahí en 8:16 es el Espíritu Santo. Si usted sustituye, si usted sigue viviendo conforme a lo que usted cree, si usted sigue viviendo conforme a lo que usted cree, mire, tenga cuidado, porque puede ser que el día que usted tenga que regresar esa lámpara, entonces sí no tenga aceite, porque ya Dios se fue, el Espíritu Santo se fue, porque usted rechazó la palabra, usted rechazó el Espíritu, usted quiere seguir viviendo conforme a lo que usted cree. Pero si todavía, a pesar de las cosas, usted está luchando porque usted dice, no, yo creo en Dios. Usted dice, yo sé en quién yo he creído. Usted dice,
Yo sé a quién yo conocí verdaderamente. Es necesario que usted se levante y arregle la lámpara. Gloria al Señor. La otra cosa que el Espíritu hace con nosotros, porque no nos atrevamos nosotros a sustituir al Espíritu jamás y nunca. No. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, decía el salmista. No lo quites. Porque si yo sigo creyendo conforme a lo que a mí me parece, estoy más perdido que el Señor los reprenda. Estoy más perdido con un caos, no tiene salvación. Perdóneme la expresión, pero tengo que moverlo para que usted vuelva a la palabra. Tengo que moverlo para que vuelva otra vez a esa relación con Dios. Usted, mire, mueva su lámpara como se mueven los cocos. Yo soy del Caribe, yo sé lo que es mover un coco para ver si tiene agua. Mueva su lámpara para ver si tiene aceite. Y si tiene aceite, es que usted sabe que usted conoció a Dios de verdad. Regrese ahí. Regrese ahí. Vuelve otra vez a la relación con Dios. El otro punto que tengo aquí es Romanos 8:26. ¿Sí? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a atrever a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Cómo yo me voy a atrever a decirle a Dios, Dios, es que tú estás mirando para allá y el problema yo lo estoy viendo acá? Yo quiero que tú voltees tu cabeza para mirar el problema. Oye, yo soy bien atrevido si yo me atrevo a decir una cosa hacia Dios. Yo quiero decirle a Dios, Dios, mira, es que tú no estás viendo el problema que yo estoy viendo y yo te pido que tú mires este problema. No. La Biblia dice que nosotros pedimos y pedimos mal. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe lo que es necesario. ¿Y a dónde nosotros tenemos que regresar? ¿Dónde está la lámpara nuestra con el aceite verdadero del Dios que conocimos? ¿A dónde tenemos que regresar? A seguir pidiendo a Dios lo que nosotros queremos que Él haga. Como enseñan por ahí, que te enseñan por ahí en enlace y un montón de sitios, dicen, decreta, declara, ahí, ata los vientos y ata que, mire, Señor, reprenda al diablo. Yo me dejo llevar por lo que el Espíritu Santo, la palabra dice que el Espíritu Santo gime por mí con gemidos indecibles, que Él me guíe, pero me guíe a través de la palabra de Dios, no a través de lo que yo me acomodé para hacerme el evangelio fácil, la gracia barata. Y no solamente gime por nosotros, sino que el 8:27, ¿qué dice? Dice algo más importante. Además, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Intercede por mí. Porque es que, o sea, ¿cómo es posible que yo siga viviendo el evangelio? Yo siga tratando de vivir una relación con Dios conforme a lo que yo creo. Mire, es que la realidad es que no ha funcionado ni va a funcionar. Escúcheme, se lo voy a repetir 3 veces. Ya se lo dije una vez. No ha funcionado ni va a funcionar vivir como usted cree. O sea, la segunda vez, se lo voy a decir la tercera vez. No ha funcionado ni va a funcionar. No sigas viviendo conforme a lo que tú crees. Vive conforme a lo que dice la palabra de Dios. Vive conforme a lo que el Espíritu de Dios te guía, porque tú conociste a Dios. Tú conociste en realidad a Dios y tú tienes que regresar a ese Dios que tú conociste. Tú tienes que regresar a arreglar la lámpara para esperar al deseado de las naciones. Así que ahora pues ninguna condenación hay. Pues claro que no hay condenación. Claro que no estamos condenados porque no estamos arrastrados por ahí
por cualquier viento de doctrina, por lo que aquel cree, por lo que el otro opina, por lo que yo creo, porque a aquel le parece bueno. No estamos arrastrados por eso. Tenemos a un Dios, ninguna condenación hay, porque tenemos que a un Dios verdadero, un Espíritu Santo verdadero que está en nosotros, está con nosotros, gime por nosotros. Gloria al Señor, intercede por nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Nos guía, nos cuida, nos intercede, nos santifica, nos vivifica, nos transforma y nos sostiene. ¿Tiene que leer el 28 también? Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. O sea, hay que ser valiente. Y si tú has conocido a Dios, vuelvo al énfasis. Si tú conociste a Dios verdaderamente, si tú un día tuviste un encuentro personal y tú sabes que esto es real, tú sabes que esto no es una religioncita del mundo, tú sabes que esto no son cuentos de vieja, tú sabes que esto no son cuentos, que Dios es real, Dios es verdadero, Dios es santo y sublime, y que Él dio una palabra y que Él viene y viene pronto a buscar a su iglesia, porque su promesa no ha de caer al piso, su promesa se va a cumplir. Tenemos que levantarnos a creer en Él, pero no solamente creer escondido, como los que creían en las catacumbas. No, es necesario que, no importa lo que ustedes crean mundo, no importa lo que ustedes crean político, no importa lo que ustedes crean grupos de lo que sea, no importa lo que ustedes crean y opinen. La iglesia no tiene odio en contra de ustedes, la iglesia lo que tiene es la proclamación de que Dios es real. Esa es la libertad nuestra, no es odio contra nadie, es que tenemos libertad de decir yo creo en Dios como Él lo dice, yo creo en Dios como está escrito en su palabra, yo creo en Dios como Él llama las cosas pecados, así las llamo yo, porque ese es el Dios que yo amo, ese es el Dios vivo, ese es el Dios verdadero. Amén, gloria al Señor. Por eso Romanos 8:1 dice, a los que no andan conforme a la carne, esto no es cuestión de vivir como las bombillas de Navidad, prenden y apagan, prenden y apagan. O como un chiste para que no despertemos un poco y volvamos al camino, que le mandaron el árbol de Navidad y llamó para decirle, mira, mándame uno que esté bueno porque ese está malo, mire, ese prende y se apaga, prende y se apaga. Ese arbolito no sirve. Pero nosotros no somos árboles de Navidad. Ya es tiempo, hermano, ya es tiempo que la luz de la palabra de Dios, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, la luz de que sabemos en quién hemos creído, que es verdadero. Sabemos que Él es verdadero, que es un Dios real, que es un Dios real, 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 más real que nosotros mismos. Porque nosotros somos como el polvo, como la flor del campo. Hoy sí estamos y mañana no tenemos mañana ni fuerza para permanecer en esta tierra. Llega la muerte y se acabó. Nos arrastró, nos llevó. Pero Él no. Él no. Él sí permanece para siempre. Él sí es el Dios que es real, el que es el verdadero, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Amén, gloria al Señor. Por eso tenemos que entender cuando este pasaje nos dice los que no andan conforme a la carne, los que no tienen una manera de vivir, una conducta, los que no viven conforme ahí como, bueno, sí, estamos bien, aleluya, gloria a Dios, y a todo lo que pasa le dicen aleluya, a cuanta cosa ven por ahí en enlace, aleluya, gloria a Dios, pero no examinamos contra la palabra de Dios si eso es palabra de Dios o no. Porque puede ser que comiencen hablando palabra de Dios, pero cuando se sacan su pie de la palabra y empiezan a traerte falsas doctrinas, cuando sacan el pie de la palabra y empiezan a hablarte cosas que no están en la palabra, ¿tú te das cuenta de que eso no está en la palabra? ¿O sigues diciendo amén? Porque yo he visto mucha gente que sigue diciendo amén. Y después no solamente dicen amén, después repiten las barbaridades que dijeron ahí.
Y después no solamente les repiten, las predican. Después predican las barbaridades que han dicho ahí. ¿Dónde está el Dios que hemos conocido? ¿Dónde está el aceite de tu lámpara? Por eso es que los que no andan conforme a la carne, es que esto no es un cuento de camino, esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Esto es un pensamiento en él. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. O sea, es volver a la palabra, hermanos. No es seguir viviendo lo que nosotros nos hemos descuidado, porque sabemos que mientras más nos descuidamos, más profundo nos metemos y más lejos de Dios nos vamos. Entonces, ¿cómo pretendemos seguir viviendo así, tan desordenadamente? ¿Cómo pretendemos seguir viviendo así? Si sabemos que vamos hacia el hoyo, hacia lo profundo, hacia el Seol. Hacia donde dice la palabra del Señor, para que me entienda bien claro, hacia donde dice la palabra del Señor, donde el fuego y el gusano no mueren. ¿Cómo vamos a seguir si hemos conocido un Dios verdadero? Si en esa lámpara todavía está el aceite verdadero, no me venga con cuentos, no me venga con cuentos, porque esto no es para yo quedar bien. Si usted quiere cerrar el mensaje, ciérrelo. Pero yo no estoy aquí hablando para que usted quede, para yo quedar bien con usted. Qué bueno predicó el hermano Mena, qué bueno, sí. Bonito mensaje, bonita palabra, no, hermano, no. Yo quiero que usted escuche la palabra de Dios, que usted escuche lo que Dios dice, que usted regrese a Dios, usted regrese a su palabra, regrese, arregle su lámpara, póngalo otra vez en el lugar que tiene que estar y espera el deseo de las naciones. Esto no es asunto o sea, vivir en una relación con Dios, vivir y caminar con Dios, porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero esto es a los que no andan. O sea, vamos a seguir caminando, pues, ¿cómo está? Amén, bien, como Dios quiere. Así dice mucha gente, lamentablemente por falta de conocimiento de Dios, pero no es vivir como Dios quiere. Ahí que ha golpeado, no. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y tú sabes que tu Redentor vive. Tú sabes que eres verdadero. Pero la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es a los que no andan conforme a la carne. Al sarx, ¿verdad? Dicen en inglés. Esto es a los que no viven conforme a lo que ellos les parecen. A los que no siguen viviendo conforme a lo que la gente se han inventado. El Señor reprenda al diablo y a la gente también. El Señor los reprenda para que sean salvos por cantazo limpio. Lo importante es la salvación de Dios. O sea, esto no es para los que viven conforme a lo que a ellos les parece. Esto es a los que viven conforme a la palabra de Dios, a los que viven conforme al Espíritu Santo de Dios, que es quien intercede por nosotros, que es quien clama por nosotros, que es quien gime por nosotros, que es quien nos trae otra vez a la palabra, quien nos mantiene en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ahora sí que viene la parte que a todo el mundo le gusta para terminar. Sonríase, que Dios le ama. Estoy buscando por aquí para terminar. Aquí está. No se asuste, son muchas hojas, pero esto no es. Esto es un resumen de lo que está ahí. ¿Qué significa a los que no andan conforme a la carne? ¿Qué significa este asunto? ¿Cuál es la realidad de
Romanos 8, verso 1. ¿Qué es esa manera? ¿Qué es ese estilo de vivir? Gloria al Señor. Esto significa que hay que en la pared. Ahí. Lo conocimos, un Dios verdadero, pero se quedó ahí enganchado. No. Cuando yo hablo de la salvación de Dios, yo entiendo que Él nos ha dado a nosotros porque tenemos que cuidar esta salvación, ¿verdad? Bueno, voy a corregir. A nosotros se nos enseñó ese verso que dice en Filipenses capítulo 2, dice que tenemos que cuidar la salvación. Y así se nos predicó, así se nos enseñó, y así lo repetimos como yo lo acabo de repetir ahora. Y pensamos que hay que cuidar a la salvación. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto no dice que hay que cuidar a la salvación. Eso es una mala enseñanza, mal conocimiento bíblico. El texto dice que hay que ocuparse de la salvación. Eso es lo que dice el texto. Tenemos que ocuparnos de la salvación. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha dado algo que recibimos y no nos los merecemos. Ocuparse de la salvación es de saber, no, ese Dios que yo conocí, ese Dios que un día puso su luz admirable y me sacó del mundo del pecado de Satanás, de la guerra del infierno, de las garras del infierno. Pero reconozco que es un favor no merecido. Lo otro que es que no solamente reconozco que es un favor que no me merecía, sino que tengo agradecimiento de eso o no tengo agradecimiento. Porque si nos preguntamos por qué razón hemos decaído tanto espiritualmente, ¿dónde está el agradecimiento a Dios por su salvación? ¿Dónde está el cuidar la salvación? ¿Dónde está el cultivar esa dice? Porque la descuidamos. Hemos dejado de proclamar la palabra del Señor. No, como pasa mucha gente, hay que darle un culto afuera a la gente, pues entonces sacamos los bancos de la iglesia y los ponemos fuera, ahí al frente, del templo, y ahí predicamos afuera. Pero es que, ¿dónde está el testimonio de la iglesia? ¿Dónde está el testimonio de nuestras vidas? ¿O cuánta gente en el trabajo no sabe ni que uno es cristiano? ¿Cuánta gente en el trabajo dicen, si ese es cristiano, sálveme Dios? Si eso es lo que estamos viviendo, hay que ser claro. Hay que ser claro y objetivo. Eso es lo que estamos viviendo, pero ¿por qué? Porque nos hemos descuidado de la lámpara, nos hemos descuidado de nuestra relación con Dios, que es lo que mantiene el aceite en la lámpara. Entonces, ¿cómo podemos ser luz en las tinieblas? Sí, imagínense. Bueno, y les repito, como dicen mucha gente en los compañeros de trabajo, si ese cristiano, sálvese quien pueda. Porque ¿dónde está nuestra relación con Dios? ¿Dónde está nuestro amor a Dios? Tenemos que disfrutar nuestra vida de cristianos y tenemos que compartir nuestra vida de cristianos. Si lo hacemos así, si volvemos otra vez a donde tenemos que ir, si volvemos otra vez a arreglar esa lámpara, volvemos otra vez a decir, no, este es mi Dios, este es el Dios que yo he conocido, esta es la experiencia que tengo, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que yo voy a vivir. Entonces podremos ser, Romanos 8:37, más que vencedores. Entonces podremos vivirlo. Si no, aquí estoy firme frente al pecado, frente a lo que sea, frente al diablo, frente a los políticos, frente a los mismos creyentes que dicen que ellos creen lo que es bueno, que ellos creen ahora lo que a Dios le agrada.
pero yo sigo creyendo firmemente aquí, porque yo quiero ser, como dice Romanos capítulo 8, verso 37, yo quiero ser contado en la lista de los más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Iglesia, vuelvo nuevamente. Dios me libre de condenarte. Dios me libre de decir que tú estás mal, porque ese no es mi propósito. Dios me libre de expresarme así. Dios me libre. Y si tú has entendido que yo me he expresado así, perdóname, pero yo te expreso lo que dice la palabra. Es necesario que arreglemos la lámpara. Es necesario que, como dice el profeta, paraos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Volvé, párate en el camino y detente. Sí, espérate. ¿Esto es el evangelio que yo conocí o esto es un invento? Porque a veces dan deseos de llorar, de gritar. Sin Dios mío, sálvanos que nos perecemos. Salva a tu iglesia porque perecemos, estamos bien mal. Pero, ¿por qué lo podemos decir? Porque sabemos que el aceite que está en nuestra lámpara es el reino. Sabemos como, ¿verdad? Una ilustración, analogía, como pasa con algunas motos que tienen que correr con aceite mezclado. Mezclan aceite con gasolina. Pero nosotros sabemos que el evangelio que conocimos, la palabra que conocimos, no es una palabra ni es un evangelio que corre con nada mezclado. Nosotros no estamos preparados para correr con mezclas de evangelio, con sincretismo de evangelio. Nosotros sabemos que para esperar el deseado de las naciones y esperarlo de tal forma que esa lámpara se mantenga encendida, no podemos venir con mezclas de invento de hombre. Así que, vuelvo y repito, la intención mía no es criticar, no es señalar, no es juzgar. Es decir, despiértate tú que duermes y te despertará Cristo. Dios te bendiga y espero que la palabra de Dios y el Espíritu Santo te hayan hecho regresar a la palabra del Señor. Regresa a la palabra. Regresa a la palabra, que es donde único podemos estar firmes y creer en él. Mira, Señor, si esta palabra te ha ministrado, es tiempo que tú regreses a Dios. Si tú no has conocido y no entiendes lo que decimos, yo te invito a que tú le conozcas. Esto no es cuento de camino, esto no es una religioncita, esto es una relación verdadera con un Dios verdadero, con un Dios real. No es un Dios que nos inventamos en nuestros corazones y decimos, no, a Dios no le agrada esto. No, es un Dios real. Pero lo decimos que es real porque la palabra nos enseña quién es Dios y vemos que Él es Dios. Vemos que Él es Dios. Te invito a que tú le conozcas para que tú puedas tener esa certeza. Y espero que la paz del Señor esté contigo. Amén. Esa es la palabra del Señor. Sonríase y Dios le ama. Y la paz de Dios y la bendición esté con ustedes. Dios les bendiga.